Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Buenas tardes, estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes en un domingo especial porque nos encontramos en Paíñu, estamos en Ñemby, estamos con los jóvenes participando y queremos escucharles. Sobre todo ahora vamos a hacer en nuestro debate una cosa maravillosa porque vamos a hablar sobre Cristo como primavera en la vida de estos jóvenes. Y les saludamos a todas las familias también que nos están escuchando en este domingo y a los jóvenes también que están mirando nuestro programa. Y vamos ya directamente ahora a presentar aquí nuestro avance del día de hoy. El tema principal es Cristo como primavera en la vida de los jóvenes. Y queremos aquí presentar también a nuestros jóvenes que estarán con nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Yo me llamo Laura Portillo y soy catequista de la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Muy bien, bienvenida entonces a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y aquí de este lado le tenemos a Fabiola López. Yo estoy en el servicio de Ministerio de Música en la parroquia. En la parroquia también aquí de Ñemby. Y aquí vamos un poquitito más. ¿Vos cómo te llamas? Yo me llamo Alejandro y al igual que Fabi también estoy en el servicio del Ministerio de Músicas. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ir conociendo más aquí a los jóvenes. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Patricia. Estoy activando el movimiento familiar cristiano hace 6 años. O sea que aquí también están los del movimiento, también de parroquia. Y aquí tenemos, ¿vos qué sos? ¿Seminarista? Seminarista, país, ¿qué tal? Muy bien. Miguelita, José Martínez. Sí, entonces aquí también en la parroquia. Bueno, y aquí nos falta el último todavía dentro del movimiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, padre. Mi nombre es Eric Orlando, yo soy formador de catequista y catequista de la Central también. Muy bien, y entonces damos así la bienvenida a todos estos jóvenes que van a estar platicando con nosotros. Y vamos entonces primero con Paloma y con Guido, que nos están ayudando desde exteriores. Ellos nos van a mostrar las cosas que estamos haciendo aquí en este hermoso lugar de Ñemby. Es Paíñu, decíamos, es el centro de los sanjuaninos misioneros, ¿verdad?, que nos dieron este lugar aquí a la parroquia para que los jóvenes, más de 1.200 jóvenes, decíamos, se encuentren. Vamos entonces con ustedes desde exteriores. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, teleaudiencia. Estamos acá con los jóvenes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Francisco López, soy de la Hermandad Divino Niño Jesús de la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Hola, ¿y vos? ¿Qué tal? Yo soy Steven Neto de la parroquia San Lorenzo de Ñemby también. ¿Me pueden contar un poco qué son estos grupos juveniles que ustedes están participando? En el grupo, el movimiento que estamos nosotros participando de la Hermandad es un movimiento que ayuda, que trabaja con jóvenes, adultos y niños. Ah, qué lindo. ¿Y vos? Yo soy miembro del grupo Templanza Labor, que es miembro también de la familia Miguelita. La familia Miguelita es una familia en la cual se conforman varios grupos juveniles. Ah, ¿y a qué quieren llegar con estos grupos juveniles? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto siempre es atraer a más jóvenes, a más gente a Cristo Jesús. ¿Y vos? Y también hacer que los jóvenes conozcan un poco lo que es el carisma, especialmente nosotros lo que es el carisma Miguelita, transmitir un poco de esa alegría, el trabajo que nosotros vamos llevando con ellos, para que se acerquen y formen parte también de nosotros en los distintos grupos que estamos. Ah, ya, qué lindo. ¿Y qué les pareció el tema de hoy? El de Primavera con Cristo. Es un espacio maravilloso que nos da también la pastoral juvenil y la iglesia misma a nosotros como movimiento para exponer lo que hacemos y lo que buscamos con nuestro trabajo y nuestro carisma para Dios.
y sobre todo aprovechando este tiempo que es de renovación, este tiempo en el que la naturaleza misma se renueva y por qué no también renovar el espíritu. Qué lindo. ¿Y vos qué pensás sobre esto? También, como le estaba diciendo, es una oportunidad que tenemos nosotros para llegar a los demás jóvenes, como están ahora muchos los confirmandos, poder transmitirles a ellos lo que es nuestro carisma, lo que nosotros vamos haciendo ahora que estamos en la primavera, en una época de mucha alegría. Transmitirles a ellos que estar en la parroquia no es todo aburrido como muchos piensan, sino que es totalmente lo contrario, hacemos muchísimas cosas y eso es lo que estamos haciendo hoy, exponiendo lo que hace cada grupo, lo que es cada carisma. Entonces el objetivo de estar aquí es llegar a cada vez más jóvenes, sería, ¿verdad? Así mismo. Y aprovechamos también este espacio que nos dan para invitar a nuestros encuentros, que al menos en la hermandad nos reunimos los sábados a las 17:30 horas, y también invitar al campamento que tenemos previsto para Carapeguá en la quincena 13, 14 y 15 de octubre. Le agradecemos aquí a los jóvenes que están participando hoy con nosotros y queremos saber un mensaje que les dan a los demás jóvenes que nos están viendo el día de hoy. Bueno, y antes que nada agradecerle a ustedes por venir a hacer el acompañamiento acá con nosotros. Y como estábamos diciendo, invitar a los jóvenes que se acerquen a los distintos grupos, que se puedan acercar a la parroquia, a la oficina parroquial de la parroquia San Lorenzo de Ñemby, y que vayan preguntando qué grupo juvenil les queda más cerca de su casa. Nosotros, por ejemplo, como estaba diciendo, somos el grupo Templanza y Labor, estamos en el barrio Paeñú. Que se acerquen a la parroquia y pregunten qué grupo juvenil es que les queda más cómodo para que puedan ellos participar, para que puedan acercarse. Joven, Cristo te invita, no te invito yo. Cristo te invita a que seas protagonista de la vida que Él te promete. Muchas gracias, qué lindos mensajes. Nos vemos, padre, en cualquier momento. Buenas tardes, padre. Nos encontramos en el centro sanjuanino de Ñemby compartiendo el Día de la Primavera con los jóvenes. Ya me acompañan aquí los del movimiento. Todo tuyo, María. ¿Tu nombre es? María Esther. María Esther y... Mabel. Las dos son del movimiento Todo Tuyo, María, que nos van a contar qué hacen con los jóvenes. Bueno, es un grupo, ¿verdad? Sobre todo es de castidad, ¿verdad? Sobre todo animarle a los chicos a llevar una vida casta, ¿verdad? Con Jesús. Entonces, ¿ustedes en qué manera quieren ayudar a los jóvenes con actividades, emprendimientos, charlas? La verdad que tenemos encuentro todos los domingos y es un proceso de un año. Es para los jóvenes que están solteros, que están en noviazgo. También puede ser para las personas casadas porque se mantiene de acuerdo al uso ordenado del uso ordenado de la sexualidad. ¿De qué manera encaran la vida cristiana con esta primavera? Con mucha alegría, ¿verdad? Sobre todo sabiéndonos amados por Jesús, ¿verdad? Con alegría, con la alegría que Cristo nos da. Un mensaje que tengan para la juventud. Que se puede ir contracorriente, que podemos decir que sí podemos vivir una vida casta y pura de la mano de nuestra mejor modelo, que es la Virgen María. ¿Y vos? Que no tengan miedo de ir contracorriente, no tengan miedo de ser los bichos raros, al contrario, sean ejemplo en todos los lugares a donde vayan y no tengan miedo, en serio, de proclamar a Jesús, de decir, amo a Jesús y sobre todo que la gente vea en el ejemplo, ¿verdad? En la vida que uno lleva. A veces no es necesario muchas palabras, sino que los demás están más pendientes en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Entonces, en vez de ustedes con su ejemplo hacen saber lo que están haciendo. Claro, sobre todo con el ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces también es necesario hablar, ¿verdad? Muchas veces por callarnos también, o sea, omitimos ciertas cosas, ¿verdad? Es importante sobre todo el ejemplo y ir acompañado también de proclamar la verdad, ¿verdad? No sé si me entendés, ¿verdad? Más o menos lo que te quiero decir. Entonces, sí, muchísimas gracias, María Esther, por estar compartiendo hoy con nosotros. No hay por qué, y le invitamos a todos los jóvenes a que puedan animarse a vivir esta vida, a vivir contracorriente con su enamorado, con su enamorada, que se acerquen. Nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde y están invitadísimos. Tengan como ejemplo siempre a la Virgen María, que ella es nuestra mejor modelo de pureza y castidad. Y a vos también, Mavi, gracias por estar hoy con nosotros. Sí, muchísimas gracias a todos. Les invitamos a nuestra parroquia, la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Tenemos muchísimos grupos y movimientos. Acá están muchísimos movimientos, ¿verdad? De acuerdo al carisma, ¿verdad? Entonces les esperamos a todos con los brazos abiertos y con toda la alegría. Muchísimas gracias a las chicas del movimiento Todo Tuyo, María, y volvemos contigo, padre, de cualquier otro punto.
Gracias Guido, gracias Paloma. Ustedes están viendo, queridos jóvenes, querida familia, lo maravilloso de los jóvenes aquí en este lugar, en este encuentro que están haciendo en este domingo. Y vamos primero a nuestros auspiciantes que nos ayudan para que Jóvenes para los Jóvenes siga todavía viviendo en medio de nuestra familia a través de la pantalla pequeña y lleguen a nuestros hogares para hacer el bien y crecer juntos como familia, crecer juntos en los valores, sobre todo en los valores cristianos y en los valores humanos. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Jóvenes para los jóvenes en familia. Galopera de la estirpe indolatina, luce 2 trenzas floridas y vístete hoy yegua. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuñá. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso ahí para María Paz. Qué bien que danza, qué bien, qué bien. Aquí estamos en Ñemby desde Païñú, en este encuentro de primavera con Cristo de los jóvenes. Más de 1.200 jóvenes que se han reunido y se están reuniendo aquí en Ñemby. Bueno, y vamos ya a nuestro debate después de haber visto a María Paz danzar. Vamos a hacerle la pregunta en este debate a los jóvenes. Jóvenes, para ustedes, ¿qué significa esto de la primavera con Cristo y cómo ustedes lo relacionan a la primavera con Cristo? Vamos a comenzar aquí con los jóvenes. ¿Te gustaría? Bueno, vamos a escucharte. Bueno, para mí la primavera es el renuevo de todas las cosas. Sabemos por la naturaleza que en esta estación se renuevan los brotes de las plantas, tenemos las frutas y teológicamente podría relacionarlo con Cristo porque Él es el Mesías. Es el que vino a renovar la faz de la tierra, dándole la oportunidad de salvarse al hombre, de redimirse del pecado. Y eso es bastante teología, oíste. Bueno, pero ¿qué significa en concreto con los jóvenes que vos conocés en tu barrio, en tu colegio? ¿Vos en qué colegio estás entrando? Yo terminé el colegio el año pasado. Ah, terminaste ya, bueno. ¿Y tus amigos, así te parece que la primavera es para ellos renovarse? ¿Y en qué sentido se renuevan? Lo que siempre aspiramos es renovar nuestra vida en Cristo, pero ¿cómo podríamos esperar que un joven que no conoce a Cristo renueve su vida en Cristo y que le entregue su primavera, que es su juventud? Eso me gustó, eso que dijiste. Si nosotros no le conocemos a Cristo, justamente en el trienio, los obispos nos están diciendo que este año es conocer a Cristo. Bueno, ¿y vos cómo dirías que los jóvenes tendrían que renovarse en esta primavera con Cristo? El Bueno, el evento se llama Primavera con Cristo, justamente porque la primavera se asocia a la juventud. Y vemos que en la confirmación son muchísimos jóvenes. Entonces, empezar esta estación que representa también a la juventud, a vivirla con Cristo. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vos sos catequista o vos sos de segundo año? ¿Qué sos? Yo soy servidora, de mi confirmación, soy servidora en la parroquia, como ministerio de música, canto en los conciertos, las misas y en todas partes donde nos pidan. ¿Y te vamos a ver cantar también a vos? Sí. Ah, pero qué bueno entonces. ¿Y ustedes se renuevan también con sus cantos?
Sí, es necesario renovarse con los cantos. O repiten siempre, vienen con alegría, Señor. Bueno, pero todos los jóvenes también que se renuevan siempre, y esto es hermoso. Pero ellos dicen renovarse con Cristo y por eso este encuentro. Y vamos un poco aquí, ¿cómo vos entendés esto? Vos sos catequista, me dijiste, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vos entendés esto de renovarse, lo que ustedes están haciendo en este encuentro aquí con tantos jóvenes? Bueno, es una oportunidad demasiado importante que vamos a aprovechar nosotros con los jóvenes para que ellos puedan conocerle de a poquito a Cristo, a través también, como dijo Ale hace rato, de esta primavera en donde ellos vamos a comparar a la primavera con Cristo para que ellos se puedan ir renovando también y Jesús sea el quien les vaya renovando de a poquitito y con mucho amor por sobre todo, con mucha alegría también, con los dones y frutos del Espíritu Santo, que bueno, entre los dones tenemos la paz, la alegría, el amor por sobre todas las cosas y eso transmitirle a los jóvenes para que ellos puedan volver a transmitirla a todos. Bueno, espera un poquitito, porque vos me has sido muchas cosas, ya dijiste aquí, la paz, la alegría, el Espíritu Santo, no, hombre, hoy. Yo te quiero preguntar ahora a vos, ya que ella dice, vos sos catequista, también formador de catequista, me está diciendo, pero Peapio oico, porque yo lo que no quiero es que de repente ustedes me traigan toda la Biblia aquí, me pongan aquí y todo, pero todo el mundo ya sabemos. Yo lo que quiero saber en concreto, los jóvenes aquí de Ñembú, los jóvenes de las capillas, verdaderamente se renuevan, digo, porque yo le voy a contar una cosa, un monseñor Ortiz se llama, un salesiano, ahora ya está retirado, ya cumplió más de 75 años, ¿verdad? Y él me decía, yo le confirmaba a los jóvenes, apellido jugando, güey. Y entonces eso a mí me preocupa, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué renuevo lo que están llevando ahí? ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, ¿cómo vos lo entendés eso? Y realmente sí hay y no hay sinceridad. ¿Por qué? Porque algunos jóvenes sí aceptan a Cristo y entregan su vida, y así como vemos en cada primavera. Pero también no son todos los jóvenes los que van a hacer esta entrega. ¿Por qué? Porque algunos todavía siguen arrastrados por la realidad del mundo. Y son estos jóvenes que se van renovando los que van a ayudar a que esos jóvenes que están alejados de Jesús vengan y se encuentren con Jesús. Y es algo que va a llevar tiempo. No, es algo mágico, no es una situación mágica. Dios no trabaja de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar. Y en cada primavera que venga Cristo a renovar nuestro corazón para que esa lucha se renueve. Bueno, y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ah, interesante eso que vos dijiste. Paso a paso, como lo decían hace rato ellos, ¿verdad? O sea, pasar. Primavera, ¿qué sería? Estamos renaciendo, ¿verdad? Primavera. Y entonces vos vas a presentar después que viene verano. Además, la verano no igual, entonces. Apenas hubo otoño allá. Apenas tuvo una invierno. A mí ahí la juventud en invierno. En todas las estaciones, en cada momento, porque uno no va a ser joven solamente ahora en primavera y después para el verano ya dejó de ser joven. No, pero el significado es lo que yo quiero saber, si hay jóvenes que están viviendo en un invierno absoluto. Sí, hay jóvenes que están viviendo en un invierno absoluto, ¿por qué? Por las realidades de la droga, hoy en día el tema de la pornografía, los problemas en la familia, eso te lleva a vivir en un momento frío de la vida. Y en la fe muchas veces en esos momentos en algunos jóvenes decae. Qué interesante. Bueno, mira qué lindo esto que están haciendo aquí los jóvenes en Ñembú. Nosotros nos encontramos aquí, pero yo quiero preguntar más aquí a los jóvenes que están verdaderamente. Interesante esto porque decíamos también que puede haber también no primavera con Cristo. Puede haber también invierno con Cristo, entonces, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí, puede también. Y a ver, ¿cómo sería eso? De hecho que la vida de los jóvenes, del cristiano en sí, son como las 4 estaciones del año. Hay veces que pasamos por invierno. Cristo en las 4 estaciones en todo caso, ¿verdad? Exactamente. Hay veces que pasamos por los momentos difíciles, ¿verdad? Podríamos comparar con el invierno. Por cualquier prueba que pasamos los jóvenes, muchas veces nos queremos alejar. Pero ¿qué pasa ahí? Viene a jugar la primavera, ¿verdad? En este caso, la primavera, como dijo Laura también, se compara con la juventud en sí, ¿verdad? En el sentido de que también cada joven tiene que ir quemando etapas. Una flor arrancada antes de tiempo no puede dar fruto. Entonces, así también nosotros los jóvenes, y solamente, es algo que solamente con Cristo podemos lograr, ¿verdad? Entregándole nosotros mismos nuestra juventud a Cristo. Qué linda esa comparación que hoy hiciste. Si arrancamos antes nosotros, dice la flor, entonces ya está. Y los jóvenes, ¿no te parece que medio se apuran en algunas cositas? Medio primavera con Cristo, pero ya piensa que ya maduró todo. La verdad que es una realidad que está muy latente hoy día en nuestra sociedad porque vemos todo al revés. ¿En qué es lo que se apuran los jóvenes hoy en día, por ejemplo, a tu edad? Y
No sé si es que querés que sea Quiero duro, blando, lo que vos quieras, hierro, melón o lo que sea, pero si se apura un poquitito, ¿en qué se apuran? Se apuran en las relaciones previas al matrimonio, porque hoy día vemos que los jóvenes hacen todo al revés. Primero las relaciones, después los hijos, después se casan. Pero yo he visto aquí en la celebración que hicieron todas unas promesas, etcétera, y eso vale o es de fachada nomás. Es válido. Hay muchas veces que cometemos el error de descartar lo bueno porque hay muchas cosas malas, pero también a la inversa. O sea que estos jóvenes que se comprometen generalmente, aunque nos duela, son una minoría. Y los que sobran generalmente son mayoría. O sea, son muchos de esos jóvenes que no se comprometen. Pero yo quiero ir ahora hacia aquí un poquitito a este que está comenzando. De primavera y te ahí en tu formación, ¿verdad? ¿Eres ñepunubina o no? ¿En qué etapa vos estás? Tercer año de filosofía. A la cuenta, tercer año de filosofía. Eres asama avión, debe ser uno oína, entonces bueno. Pero veremos, tengo que aprender algo, ¿verdad? Bueno, pero escuchá una cosita. Yo digo, porque esta opción que vos estás haciendo, primavera con Cristo, o sea, rejuvenecer. ¿Y te parece que aquí 1.200 jóvenes a la cuenta? Este interino es buenísimo. Y dicen que siempre hay un 10% por lo menos vocacional. En Depio Yujumala el 10% aquí entre los jóvenes, porque yo estaba diciendo, se apuran mucho con relaciones matrimoniales, prematrimoniales, ya ¿verdad? Bueno, da igual eso, bueno. ¿Pero te parece que habría el 10% aquí entre estos jóvenes? Serían 1.120 jóvenes que tienen latente algo de vocación religiosa. Y en realidad que sí, padre, porque yo veo mucha gente que se acerca, muchos jóvenes. Y el 80% de los que estamos en el seminario somos de Ñemby. El seminario de Ñemby, sí. No me diga, a la cuenta. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, entonces. Ya ayuda Ñemby entonces, ¿verdad? Es hacia Paíñu y domingo. Bueno, sí. Pero vamos entonces ahora a nuestro corte y vamos a ver nuestros auspiciantes, sobre todo, que nos apoyan y que están siempre con nosotros, para que el bien pueda llegar a tantas familias y puedan llegar a tantos jóvenes. Seguiremos con ellos hablando sobre la realidad juvenil, lo que ellos también están reflexionando aquí en este encuentro Primavera con Cristo. Muy bien. Estamos volviendo, Jóvenes para los Jóvenes, y ahora estamos aquí con Patricia, que nos va a cantar una cosa maravillosa, acompañado de Javier, que está aquí con nosotros. Bueno, ánimo, escuchemos, que es lo más importante. América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Neimoyo ya iba a decir hispano guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Ya no creas que el infortunio te ame mi tierra, solo falta encender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y que lo envuelve en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, que el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, que así podemos llegar bien lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana.
Paraguay en mi garganta, un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay en mi garganta, un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Muy bien, muchísimas gracias. Qué pucha, qué grandes valores que nosotros tenemos, estos talentos de jóvenes. Estamos en Paíño, estamos en Ñemby en este encuentro, ¿cómo se dice? Primavera con Cristo. Muy bien, les felicito. Y nosotros vamos ahora a exteriores de nuevo a escucharle a Paloma y a Guido que nos siguen dando algunas informaciones de este gran encuentro que tenemos aquí. Estamos aquí con Rolly Galli, que nos contará un poco sobre la organización de este encuentro. Bueno, muy buenas tardes, Paloma. Este encuentro se denomina Primavera con Cristo. Es un festejo por el Día de la Juventud que anualmente se realiza en la ciudad de Ñemby, impulsado desde la Pastoral Juvenil de nuestra parroquia, donde todos los grupos y movimientos juveniles se juntan a dar gracias a Dios, a nuestra Madre la Virgen María, por un Día de la Juventud, festejando así de manera sana con deportes, con justas del saber, preguntas y respuestas, ¿verdad? Exposición de carisma de los grupos y movimientos que integran nuestra parroquia, y así pasan un día agradeciendo y festejando una vez más el Día de la Juventud. ¿A qué jóvenes invitan? Se invita abiertamente a todos los jóvenes, especialmente a aquellos que están alejados también, para que justamente se acerquen más a la fuente de vida que para nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Lo que queremos es llegar a conquistar muchas almas jóvenes para Jesucristo. Entonces, este evento es totalmente abierto, se invita a todos los jóvenes, y en especial participan los jóvenes de la confirmación, de la catequesis de confirmación, que participan en sus 3 niveles: pre-confirmación, primer año y segundo año. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos, ¿verdad? Queremos invitarle a todos los jóvenes a que se acerquen el año que viene, y todos los días del año pueden acercarse a la parroquia, y está la Pastoral Juvenil, atenta y abierta siempre para los jóvenes. Les esperamos, pueden acercarse a la Secretaría Parroquial de lunes a sábado de 8 a 12. Entonces ahí pueden preguntar sobre los grupos y movimientos, y así formar parte también de esta fiesta que cada año hacemos. Gracias. Gracias, les felicito. Volvemos contigo, padre. Y seguimos, padre. Ahora ya nos encontramos en compañía de Laura Leiva. Ella es organizadora del evento, así que ¿cómo estás, Laura? Súper bien. A ver, contame un poco cuál es tu labor y cómo hicieron para poder llevar a cabo todo este evento. Este año yo me estoy encargando de lo que es el Festival de Carismas. Tenemos, siempre como cada año, formamos una comisión que está siendo supervisada por el equipo ejecutivo de la Pastoral Juvenil en Ñemby. Organizamos este evento desde el año 2010. Lo venimos haciendo 4 años consecutivos en este local. Siempre tenemos una concurrencia de aproximadamente 1000 jóvenes. Está destinado a los jóvenes de confirmación de todos los niveles. Nosotros tenemos 37 capillas en Ñemby. La mayoría tenemos varios de los niveles de confirmación. Entonces es un día donde nosotros aprovechamos, y como su nombre lo dice, se llama Primavera con Cristo. Nosotros venimos acá a festejar eso, a festejar, porque justamente la juventud sería como una estación para nosotros, que nosotros tenemos que tratar de vivirlo con Cristo, y eso es lo que nosotros queremos demostrarle a los jóvenes también a través de nuestro servicio, y es a lo que estamos invitándoles. Y este año es la primera vez que hacemos esta nueva temática, que es con un festival de carismas. Tenemos la expo ahí con los diferentes movimientos, porque una de las particularidades de la PJ de Ñemby también es que no solo contamos con comunidades juveniles, sino que también contamos con movimientos juveniles articulados, y son también los que están presentando su carisma. Y básicamente eso, tuvimos en paralelo a la expo, tenemos ministerios de música que se presentaron, tuvimos catequesis, misa. Por eso agradecemos que puedan estar acá compartiendo con nosotros. En Ñemby hay una riqueza juvenil increíble, tenemos muchísimas comunidades juveniles y grupos. Es algo justamente que nuestros sacerdotes, que son polacos, siempre destacan: la cantidad de grupos
y de riqueza juvenil que hay en esta parroquia. Sí, algo libre de destacar esto porque estuvimos viendo una cantidad de jóvenes. Entonces, ¿de qué manera ustedes relacionan la primavera con Cristo? Nosotros, como te dije, esta es una etapa donde uno toma las decisiones más importantes de su vida. Lo que uno tome como uno decía, vivir su juventud, eso va a marcar tu vida como cristiano. Entonces para nosotros es muy importante llegar en este momento de la vida de los jóvenes para poder marcar un antes y después de ellos y que ellos tengan su encuentro personal con Cristo. Entonces nosotros relacionamos con esa manera y que es algo que capaz uno no llegue a todos los jóvenes, pero con los pocos que nosotros alcancemos a llegar y las vidas que alcancemos, nosotros como decimos, este servicio que lo hacemos para Cristo y buscamos cada día salvar más almas. Perfecto, entonces muchísimas gracias Laura y te insto a que invites a los demás jóvenes a acercarse. Les invito a todos y es algo que hacemos todos los años. Entonces pedimos por favor que nos acompañen siempre y también los invitamos para que puedan dar un paso así por nuestra parroquia. Tenemos una capilla de oración, tenemos también el 15 de octubre vamos a tener una formación sobre lo que es el trienio de la juventud, que es abierta y eso básicamente es lo que está viniendo. De esa manera vamos a seguir recorriendo el evento, padre, así que volvemos contigo. Muchísimas gracias a Guido, muchísimas gracias a Paloma. Ellos están recorriendo aquí entre los jóvenes y haciendo estas entrevistas en el encuentro Primavera con Cristo que estamos haciendo, o mejor dicho, estamos participando nosotros como Jóvenes para los Jóvenes. Y vamos a seguir con nuestro debate. La pregunta del millón, vamos a decir, porque es demasiado importante para nuestros jóvenes, es saber un poco ¿cuál es el compromiso que ustedes, queridos jóvenes, qué compromiso llevan de este encuentro? ¿Cómo ustedes quieren afrontar después de este encuentro su primavera, que significa la propia vida, el rejuvenecer con Cristo? Bueno, vamos a comenzar un poco. Vos que cantaste tan bien, vamos a ver si así también tu vida puede ser una cosa maravillosa, que florece así también. Bueno, y yo creo que cada uno, o sea, yo personalmente como joven es de dar testimonio de vida, de decirle a los jóvenes que seguirle a Jesús no es algo para los aburridos, que en la iglesia encontramos también diversión, y algo por sobre todo las personas que ya tenemos una trayectoria dentro de la iglesia, también es algo muy complicado, la perseverancia. Bueno, espera un poquitito, vamos por orden, porque déjate oír la periodista, jódese, que escucha. Bueno, te felicito, pero entonces esta sería una sola palabrita. Vos estás diciendo a los jóvenes participación, entonces, participación, o sea, primero participación, segundo, perseverancia. Perseverancia, ¿verdad? O sea, diga, tú la bueno, algo a pedir para iñemo bueno, damos ahí más equipo de ataque, damos ahí una curia, llevan a se califica de cualquier cosa. Bueno, ¿y vos qué dirías aquí a los jóvenes así? O sea, vos primero tu compromiso, porque este es un encuentro maravilloso. ¿Y vos qué dejarías? Y eso también ayudaría a las familias, ayudar a sus hijos, ¿verdad?, a tomar este compromiso. Bueno, como Patti estaba diciendo, es demasiado importante la perseverancia. Para eso, cuando tenemos un compromiso dentro de la iglesia, debemos ser obedientes, muy obedientes. Y eso no solamente afuera, sino también empezar desde casa, obedeciendo, siendo mucho más humildes, siendo también sencillos a imitación de Cristo, siendo sencillos, obedientes, también amorosos con tus padres, tus encargados. Hoy en día se perdieron muchos de esos valores y nosotros que tenemos experiencias con jóvenes sabemos cuáles son más o menos esos inconvenientes que ellos tienen en cuanto a la obediencia, en cuanto también al respeto, al comportarse ante un adulto, ante mismo el compañero que está al lado. Es demasiado difícil hoy en día ser joven y estar dentro de la iglesia, porque seguirle a Cristo, como hace rato dijo Patti, no es nada fácil. Lleva muchísimo compromiso y por sobre todo muchísimo amor. Debemos aprender a amarle a Cristo primeramente en la Eucaristía y luego en amarle también al prójimo. Sí. Bueno, vos me vas a poner todo el diccionario bíblico aquí, todo. Vení un poco, vamos a hablar, porque yo aquí con los jóvenes quiero hablar también. Bueno, a ver un poco, decime vos que conocés. Mirá, vos sos un buen guitarrista, ¿verdad? ¿Y cómo vos conseguiste esto de tocar la guitarra? Y con esfuerzo y superación, porque solamente
luchando contra uno mismo es que se logran las cosas en la vida. Leíste, será lo que justamente yo por ahí quería hacerte esa pregunta, pues por eso luego te hice esa pregunta. Porque para tocar la guitarra, así nomás ausente de un día para otro. No, para nada. Con el tiempo es que vos ves los frutos. El fruto de tu trabajo solamente puedes ver después de la siembra. Qué pucha, ustedes saben que a mí cada vez más me sorprende con los programas que estamos haciendo de Jóvenes para los Jóvenes. Hay tantos jóvenes talentosos que valen la pena. Ombo, Puan, Baracán, Aitella, Yata, Oyeros, Japecha, o Purajeya. Lisa Abogado, le conozco y justamente la vez pasada le está diciendo, esta es la segunda o tercera vez ya que están cantando esta música de Lisa Abogado, ¿verdad? Espectacular. Pero entonces, otro compromiso más, vos que estás aquí con los seminaristas también y decíamos que ya está haciendo todo un camino. Para llegar a esto, ¿cuál sería un compromiso de un joven para que pueda llegar hasta la etapa donde vos estás? En realidad comprometerse con lo que hace, porque yo empecé también siendo joven, viniendo a la catequesis de confirmación y fruto de eso fui catequista, estuve trabajando con los jóvenes y eso fue lo que me atrajo, ¿verdad? El carisma Miguelita, ¿verdad? Que también es trabajar con los jóvenes y como ves, ¿verdad? Trabajamos con ellos. Entonces me siento llamado a eso y por el trabajo. Bueno, estamos aquí en la parroquia de Ñemby y justamente aquí están los Miguelitas. ¿Cuántos están aquí los sacerdotes en Ñemby? Son 6. 6 sacerdotes que están trabajando muy bien. ¿Pero todos son paraguayos? No, hay polaco, argentino, paraguayo. Entonces esa vaina, hoy más de todo un poco, está bien, ¿verdad? Pero eso quiere decir que también necesitamos, dale jóvenes, hay que entusiasmarse, hay que ponerse también en las filas para servir de esta manera, ¿verdad? A nuestra iglesia. Y hablando de sacerdotes, vamos a escuchar este saludo que nos envían este sacerdote que justamente se va a presentar enseguida y su bendición que vamos a recibir. Muy buenas tardes para todos los que ven este programa Jóvenes para los Jóvenes. Soy el padre Pablino Villalba Morínigo, soy párroco de la parroquia Virgen María Reina de Lambaré. Y quiero dejar un pequeño mensaje también a todos los jóvenes, valiéndome de lo que había dicho el Papa Francisco, que él justamente le decía a la juventud que no balconeen la vida. O sea, ¿qué significa eso? Que el joven está llamado no a mirar el partido desde las graderías, sino a involucrarse, a entrar en la cancha, mojar la camiseta y hacer algo por esta sociedad que tanto necesita. Entonces, el joven está llamado, desde la perspectiva del Papa Francisco, a ser protagonista y no solamente ser un simple espectador. Y ese mensaje yo quería dejarle a ustedes, a todos los jóvenes que ven este programa, y que Dios les ampare y que descubran entonces en su juventud la grandeza del Creador. Que Dios entonces los bendiga. Muchísimas gracias, Paí, por su saludo. Y ahora vamos a ir a la pausa ya con nuestros auspiciantes que nos ayudan para que estemos aquí siempre con ustedes, querida familia y queridos jóvenes, en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Jóvenes para los jóvenes! Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Y ahora entonces queremos recordarles a ustedes que desde el 19 de diciembre al 31 de diciembre estaremos por Tierra Santa. Y el 24 de diciembre estaremos nada más y nada menos que en la gruta, allí donde nació Jesús. Pero los que puedan venir conmigo, bueno, ahí tienen la agencia donde pueden preguntar y así me acompañan, yo les acompaño. Vamos a hacer una experiencia maravillosa, una peregrinación. Todos invitados, vengan y participen de este viaje. Y bueno, vamos a ir cerrando ya, queridos jóvenes, nuestro programa, porque el año de tiempo ahí tenemos apenas estos minutos a disposición. Pero yo les quiero ahora pedir a ustedes, prepárense, porque les voy a pedir un mensaje que dejen un poco a toda la familia. ¿Qué ustedes le dirían a un papá o a una mamá si le dice su hijo, papá, mamá, yo quiero hacer mi primavera con Cristo? De acuerdo a lo que ustedes dijeron. ¿Y qué mensaje entonces le dejarían? Piensen un poquitito que le están hablando a un papá o que le están hablando a una mamá. Vamos a comenzar un poco por aquí, a ver qué vos le dirías, cómo le dirías. Padres y madres de familia alienten a sus hijos hacia el compromiso. Sobre todo, ¿por qué ese compromiso que ustedes alienten, verdad? ¿Por qué le decís eso a los papás? Y la verdad que
uno solamente puede abrirse camino si es que toma en serio las cosas. Nunca va a, como dije hace rato, luego obtener los frutos de su trabajo si es que lo hace esporádicamente, solamente esporádicamente. Claro. Es vital el compromiso. Claro. Tiene que haber un compromiso y tiene que haber también una perseverancia. Bueno, ¿y vos qué dirías, niña? ¿Cómo le alentarías a los papás, por ejemplo, para que ellos entusiasmen a sus hijos? Bueno, en primer lugar, que ellos mismos tomen el compromiso y que ellos motiven, ellos sean los que primero en casa motiven a sus hijos para acercarse más a Jesús y que esa primavera renazca en la familia primero. ¿Vos estás contenta de participar de esta primavera aquí con Cristo? Súper contentísima. Pero en tu cara se te ve medio triste, parece. No, así pero vos me pones seria. me pones seria, Aire, que bueno, ¿y vos qué le dirías a los papás así para que entusiasmen un poco a sus hijos, para que vengan a estos encuentros? Y no solamente primavera en Cristo, sino que otros encuentros. Que miren el modelo de la Sagrada Familia, que la Virgen María cuando le perdió a Jesús, cuando se fueron al templo, volvió y le buscó. Entonces que también así los jóvenes queremos sentirnos acompañados por nuestros padres. No podemos solos, nadie puede solo seguir este camino y es muy importante tener a nuestros padres porque ellos son la primera iglesia que nosotros conocemos en la familia. Claro, pero ahí María parece que se enojó con José. ¿Qué es lo que no hiciste de mitad? Y le dice a Jesús. Bueno, pero una corrección necesaria. Bueno, eso es lo que te quería preguntar. Entonces los papás vio así como María también medio le tiene que dar chachá en la cola a Jesús. Y hay muchas maneras de corregirnos, ¿verdad? Hay muchas maneras de corregirnos. El diálogo principalmente y el ejemplo. Porque uno para corregir primero tiene que dar ese ejemplo. O sea que tu mensaje es un poco de dar chachá en la cola, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? Eso sería. Acompañar. Acompañar, bueno, es un chiste nomás, vos ya te pones toda seria luego. Vení un poco vos que formás también a los catequistas. ¿Vos cómo le formarías a los catequistas? Y dejamos un mensaje y sobre todo para que los padres también se sientan seguros de que van y le envían bajo manos de catequistas que valen la pena. Y más que nada los catequistas yo siempre les estoy invitando a que sean ejemplos realmente de todos los jóvenes, que los jóvenes están observándole a ellos y van a ser un espejo también. Lo mismo a los padres, que no solamente le tiren la tarea al catequista, porque los hijos van a aprender a ser cristianos según sus padres les muestran ese ejemplo de ser cristianos. ¿Ustedes ven así medio algunos problemas de estos jóvenes que vienen más bien de la casa, o sea, de los padres? Casi siempre en familia queda toda la situación. Y en casa es el problema más fuerte que siempre existe. La falta de acompañamiento de los padres y por sobre todo que los padres estén en estas actividades porque ellos también fueron jóvenes, pero ellos en su tiempo no vivieron estas oportunidades que sus hijos hoy tienen la oportunidad de disfrutar. Y que ellos acompañen y así también se renueven ellos dentro suyo en Cristo. Muy bien. Che, vos tenés también un programa en Radio María, ¿verdad o no? Sí, estoy también en Radio María los días miércoles. Estamos con mi cuñado y su hermano en Solo para Valientes. ¿Qué? ¿Cómo? Solo para Valientes. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí en Radio María? Ahora mismo estamos tocando sobre el catecismo de la iglesia, el segundo mandamiento hemos terminado. Vamos a pasar al siguiente mandamiento y es un programa de jóvenes también justamente. Bueno, se dan cuenta. Habla y no me dejas hablar él, ¿verdad? Porque es periodista. Bueno, vamos aquí a ver a quién nos falta aquí. ¿Vos qué mensaje le dejaría aquí a los jóvenes y sobre todo a los papás? Bueno, y a los padres que le dejen a los chicos que se acerquen a Cristo, porque a veces hay inconvenientes, ¿verdad? En que le den permiso, en que vengan y que observen que lo que hacen los jóvenes son, es un camino para crecer en el amor, en la fraternidad, en el compartir. Bueno, muy bien. Y aquí, por último, esta que canta tan bien, me gusta, maravillosa. Bueno, ¿qué le dirías a los padres o a tus padres, por ejemplo? Yo le diría a los padres que le motiven a sus hijos a poder quemar etapas y que puedan saber esperar cada momento, que cada cosa tiene su momento, su lugar, especialmente a que puedan llevar una vida de castidad. Muy bien, este es el mensaje entonces. ¿Cómo? Vos querés mandar saludos, ¿a quién? Vamos a escuchar. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad del Movimiento Familiar Cristiano del Paraguay, que el domingo pasado tuvimos también un encuentro nacional de jóvenes en Encarnación. Y a todos ellos un saludo. Bueno, yo pensé que a tu chico Imba le iba a mandar saludos. Bueno, pero les felicito. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco la palabra de Dios que nos dice el Señor en esta oportunidad. En esta ocasión tomamos del libro de 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 8. Dice de esta manera: celebramos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y de la verdad.
Entonces, queridos jóvenes, querida familia, lo que nosotros hoy reflexionamos en esta primavera con Cristo es dejar todo lo antiguo, dejar aquello que es invierno. Ya tenemos que meternos directamente en la vida de Cristo. Es el único salvador de nuestra vida. Tenemos que centrarnos. También para solucionar nuestros problemas. Cualquier clase de problema, solamente cuando nos centramos desde Dios podemos afrontar con valentía y con fuerza. Entonces, invito a toda la familia, primero papá y mamá. Por eso, jóvenes para los jóvenes en familia. Son ustedes como los jóvenes, nos decían los primeros responsables. Animen a sus jóvenes, acompáñenle, estén cerca de sus hijos para que puedan crecer bien. Y entonces dejamos, dice, lo antiguo para poner esa nueva levadura que hace hinchar la propia vida, pero en Cristo. Y ahora vamos a despedir y vamos a escuchar aquí a Paloma y a Guido también con los últimos las últimas entrevistas que ellos nos están haciendo en este lindísimo encuentro de Cristo, Primavera con Cristo. Padre, estamos acá con Enrique. Enrique Arevalos, mucho gusto. Formo parte del grupo Jóvenes Unidos por San Miguel Arcángel, abreviado JUSMA, que pertenece a la capilla San Miguel de la parroquia San Lorenzo de Ñemby. ¿Y qué es el objetivo de este grupo? El objetivo de este grupo es atrapar a jóvenes con el carisma de San Miguel Arcángel, por sobre todo trabajar en nuestro lema templanza y trabajo. Y bueno, esta congregación de San Miguel, que se funda en Polonia con el beato Bronislaw Markiewicz. Entonces, el objetivo de este grupo mayormente, como digo, reitero, es atrapar a los jóvenes, que vengan, que trabajen, por sobre todo, que se formen espiritualmente, ¿verdad? Y que, por sobre todo, también de esa manera los alejamos de los vicios y de todos los males que conlleva ahora mismo en la sociedad de los jóvenes, ¿verdad? ¿Y qué pensás del tema del día de hoy, Primavera con Cristo? ¿Cómo unís esos dos temas? Bien, Primavera con Cristo es una actividad anualmente que hace la Pastoral de Juventud de Ñemby, en la cual congrega a jóvenes aquí de la parroquia, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que asocio eso? Bueno, generalmente somos jóvenes, como dice nuestro grupo de Jóvenes Unidos por San Miguel Arcángel, entonces somos jóvenes, venimos a acompañar a la Pastoral de Juventud de Ñemby, ¿verdad? Con nuestro stand. Y también a invitarle a otros jóvenes, ¿verdad? A otros jóvenes que participen en nuestro grupo, que participen de no solo nuestro grupo, sino hay muchos grupos juveniles dentro de las Pastorales de Juventud de Ñemby, y en la cual los jóvenes pueden ir, y ya que tenemos un número mayor de confirmandos ahora mismo, en la cual no tienen grupos juveniles, ¿verdad? En realidad no tienen, entonces están abiertos las puertas de todos los grupos juveniles para que puedan participar de estos grupos y de esa manera formarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, Dios les bendiga al programa y siempre los vean. Y así vamos terminando el programa. El próximo domingo seguiremos con los jóvenes y les queremos recordar que nos sigan en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, en todas partes como @jóvenesparaguay. Interactúen con nosotros, que nosotros estamos para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Volvemos, padre. Ahora nos encontramos con Rosalba. Ella es asesora de grupos juveniles. Nos va a contar un poco la labor que ella tiene y de qué manera trabajan con los jóvenes en su comunidad. Bueno, mi función dentro de la Pastoral de Juventud de la ciudad de Ñemby, estoy asesorando un grupo juvenil llamado CEYET, que significa Cristianismo, Juventud, Entrega y Trabajo. Mi función dentro del grupo es encaminar a los jóvenes, acompañándoles, guiándoles más hacia el camino y acercándoles más a Jesús. ¿De qué manera podemos incentivar a los demás jóvenes que no están participando con los grupos juveniles a que vengan, a que sean parte también de todo esto? Y a través de dinámicas, nosotros por ejemplo nos organizamos a través de dinámicas, de juegos, de reflexiones, algo donde ellos se puedan sentir protagonistas en este campo, porque en realidad ellos son el protagonismo de este lugar que es la juventud. ¿De qué manera podemos relacionar la primavera con la vida cristiana? La vida cristiana con la primavera, yo te podía descifrar que es como
un invierno viejo que vamos dejando a una nueva etapa que es la primavera, una nueva resurrección, una nueva forma de vivir y acercándole más al hermano a Cristo y tratar de encaminar e ir de la mano con ellos. Perfecto, entonces muchísimas gracias Rosalba por compartir el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Y de esta manera nos despedimos, padre, ya sin antes decirle que nos apoyen en las redes sociales, ya que vamos a estar el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes. Gracias Guido, gracias Paloma, nos ayudaron muchísimo desde exteriores y hemos visto este movimiento de estos jóvenes aquí en Païñu, en Ñemby, en este encuentro de Primavera con Cristo. Y ahora el compromiso, yo les dejo después de haber leído la palabra de Dios, es aquella de llevar nuestra propia primavera, eso que hemos asumido que es renovación también a los demás. No nos quedemos solamente nosotros con esta primavera de Cristo en nuestra vida, sino que también tenemos que llevar esta misión que tenemos como cristianos. Y ahora nos estamos despidiendo, le agradecemos a todos estos jóvenes, le agradecemos a ustedes, querida familia, que nos siguen todos los domingos, y le agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes que nos apoyan para que Jóvenes para los Jóvenes esté cada domingo con ustedes. Y ahora vamos a quedar aquí con Pablo, con un canto maravilloso, acompañado también de Alejandro. Vamos todos a alabar hoy al Señor, como un pueblo que camina con amor. Dios mío, a cada paso voy con vos, a pesar de las tormentas y el dolor. De tu mano quiero andar, dame fuerzas para hablar de lo grande que es tu reino celestial y gritar quién como Dios en nuestras vidas y renunciar a todo mal con la labor de proclamar la buena nueva cada día, que vos mi Dios sos nuestro único Salvador y gritar quién como Dios en nuestras vidas y renunciar a todo mal con la labor de proclamar la buena nueva cada día, que vos mi Dios sos nuestro único Salvador. Intercede por nosotros, Madre mía, ven, abrazanos, protégenos del mal. Tú, María, eres mi ejemplo, eres mi guía. Llévanos hacia Jesús el Salvador. De tu mano quiero andar, dame fuerzas para hablar de lo grande que es tu reino celestial y gritar quién como Dios en nuestras vidas y renunciar a todo mal con la labor de proclamar la buena nueva cada día, que vos mi Dios sos nuestro único Salvador y gritar quién como Dios en nuestras vidas y renunciar a todo mal con la labor de proclamar la buena nueva cada día, que vos mi Dios sos nuestro único Salvador, que vos mi Dios sos nuestro único Salvador. Agradecemos a Pablo esta hermosísima canción. Con esto estamos finalizando, queridos amigos, nuestro programa del día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes. Y les voy a dar la bendición en este día, en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos el próximo domingo en Jóvenes para los Jóvenes. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bandi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.